El mundo antiguo fue testigo de muchos reyes poderosos, pero ninguno dejó una impresión tan profunda como Salomón, el tercer rey de Israel. Salomón nació en una dinastía marcada por tragedias, rivalidades y guerras sangrientas, pero lo que lo hizo realmente especial fue la elección divina de Dios sobre su vida. Una elección que vino acompañada de la promesa de una sabiduría sin igual y una prosperidad sin precedentes. Sin embargo, como en toda gran historia, detrás del brillante resplandor siempre existen sombras ocultas, y la vida de Salomón no fue la excepción. Salomón, hijo del rey David y Betsabé, nació en circunstancias no del todo puras. Betsabé no fue la primera esposa de David, y su matrimonio comenzó con un gran pecado, una aventura prohibida por la cual David pagó un precio alto. Desde este comienzo turbulento, se puede ver que la vida de Salomón estuvo marcada por desafíos y pruebas desde antes de su nacimiento. David, el padre de Salomón, fue un gran rey, pero incluso él no escapó a los errores humanos. Para el pueblo de Israel, David era el héroe que venció a Goliat, el unificador del reino, pero en lo profundo, era un hombre vulnerable a las tentaciones y deseos. La historia de David y Betsabé, cuando el rey la vio bañándose desde su terraza, no es solo un relato de lujuria, sino también de pecado, arrepentimiento y redención. Es en este contexto donde nace Salomón, pero no como el primogénito de David. Esto hace que su ascenso al trono sea aún más milagroso y desconcertante para quienes lo rodeaban. Su lugar en el trono no se debió a la simple herencia, sino a la elección divina. La profecía de que Salomón sería quien construiría el templo para Dios marcó su destino desde el principio, haciendo que se le viera no solo como un rey, sino como el ejecutor de una misión sagrada designada por Dios. La lucha por el poder en la corte de David no fue pequeña. Sus hermanos mayores, como Adonías, no dudaron en proclamarse reyes mientras David estaba débil y anciano. Las tensiones políticas y las intrigas en la familia real casi llevaron al reino al caos. Pero a pesar de todas estas dificultades, Salomón prevaleció, no solo gracias a la fuerza militar o al apoyo político, sino también por la dirección y la voluntad de Dios. La vida de Salomón entró en una nueva etapa cuando fue ungido rey. La imagen de Salomón inclinándose ante el altar de Dios, orando y pidiendo sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia, es uno de los momentos más grandes de la historia religiosa. En ese sueño sagrado, Dios se le apareció y le dio una elección, lo que más deseaba en la vida. Mientras cualquier otro rey podría haber pedido riquezas, poder militar o una larga vida, Salomón eligió la sabiduría. Esta decisión no solo muestra su humildad, sino que también refleja su visión elevada sobre el papel de un rey, algo que pocos en su tiempo podrían comprender. La decisión de Salomón no fue solo un acto de sabiduría, sino un evento con un profundo significado teológico. Al leer la Biblia, podemos ver que Dios siempre pone a prueba a las personas con elecciones de destino, desde los tiempos de Adán y Eva en el jardín del Edén, hasta el momento en que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por Dios. Estas decisiones siempre traen consigo una lección de fe y lealtad. Salomón, al elegir la sabiduría, se encaminó en un sendero especial trazado por Dios, un sendero que no solo representaba el poder terrenal, sino también la misión sagrada de guiar al pueblo de Israel. Dios no solo le concedió a Salomón sabiduría, sino que también le prometió riquezas y glorias superiores a las de cualquier otro rey. Sin embargo, desde ese momento, se planteó una gran pregunta sobre el destino de Salomón. ¿Podrá un hombre, por muy sabio que sea,
resistir las tentaciones que conllevan el poder y la gloria terrenales? La sabiduría que Dios otorgó a Salomón no fue solo la capacidad de juzgar con justicia en los casos difíciles, sino también la comprensión profunda de la vida, las personas y el significado de la existencia. Esto hizo que Salomón se destacara no solo ante los ojos de los israelitas, sino también ante las naciones vecinas. Este rey rápidamente se hizo famoso por sus decisiones justas y su gran capacidad administrativa. Salomón no solo gobernó con sabiduría, sino que también se hizo célebre por sus grandes obras. El templo de Dios en Jerusalén, una de las maravillas del mundo antiguo, fue construido bajo su dirección. No era simplemente una obra arquitectónica simbólica, sino una expresión de la lealtad y devoción de Salomón hacia Dios. Este templo se convirtió en el centro religioso del pueblo de Israel, donde la gente acudía a adorar y orar, pero mientras el templo era famoso por su santidad, el palacio de Salomón era un símbolo de poder y lujo. Su riqueza atrajo a reyes y reinas de todas partes, que venían a admirar su esplendor y rendirle tributo. Las visitas de líderes internacionales, especialmente la reina de Saba, se convirtieron en leyenda. Se cuenta que la reina de Saba quedó tan impresionada por la riqueza y sabiduría de Salomón, que tuvo que admitir que todo lo que había escuchado sobre él no reflejaba completamente su grandeza. Con una riqueza en constante crecimiento, Israel bajo el reinado de Salomón se convirtió en un centro comercial próspero, conectado con los reinos de Egipto y Persia. Salomón construyó una flota comercial, enviando barcos por todas partes para traer maderas preciosas, oro, plata y piedras preciosas de todo el mundo. Pero debajo de esta prosperidad, comenzaron a surgir las sombras. La sabiduría de Salomón, que al principio fue una bendición de Dios, comenzó a ser desafiada por las tentaciones del mundo. Mientras construía un gran imperio, fue la ambición y el poder lo que comenzó a nublar su camino. Gradualmente, Salomón no solo se enfocó en la adoración de Dios, sino que también comenzó a expandir su influencia a través de alianzas matrimoniales. Se casó con cientos de reinas y concubinas de pueblos extranjeros. Cada matrimonio traía consigo un tratado político. Sin embargo, estas mujeres no solo trajeron riquezas y alianzas políticas, sino que también trajeron consigo a sus dioses. Salomón, quien antes había sido completamente leal a Dios, comenzó a adorar a los dioses extranjeros como Astarte y Moloc bajo la influencia de sus esposas extranjeras. Construyó templos en las colinas que rodeaban Jerusalén para complacerlas. Este fue el primer paso hacia su caída. El poder y el deseo transformaron a Salomón de un rey sabio y justo en un hombre arrastrado por sus ambiciones y pasiones. Los oscuros misterios de Salomón no solo se encuentran en sus decisiones políticas o errores personales, sino también en la pregunta de si la sabiduría puede existir sin la lealtad a Dios.